En la població general i l'adolescent en particular hi ha molts mites al voltant de les drogues i el seu consum. En aquest vídeo anem a ficar a prova la informació que tenen les persones al voltant del consum del cannabis. Cadascuna d'aquestes afirmacions que haveu pogut veure són un mite o són una realitat? Per a desvelar-ho, hem preguntat a diferents persones qüestions relacionades amb el cannabis i els han contestat amb un like o amb un dislike si pensaven que eren certes o que eren falses aquestes afirmacions. ¿T'animes a contestar tú también? Fumar marihuana creo que afecta a lo mismo. Dicen que es mejor que fumar tabaco ya de por sí porque no tiene tantos ingredientes malos, porque es todo natural, viene de natural. Que dislike. Pero realmente es malo, así que yo pienso que es dislike a la pregunta. Es un mito porque el cannabis tiene más sustancias carcinógenas que el tabaco, concretamente un 50% más de estas sustancias, y además la forma de consumirlo, que es fumada, sin filtro y con inhalaciones profundas, hace que se aumente todavía el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. También tiene un efecto broncodilatador, lo cual hace que nuestros bronquios estén más expuestos y también se asocia con patologías como las bronquitis crónicas. Los efectos del THC, que entre otras cosas nos puede llevar a un brote psicótico o con alucinaciones y otros cuadros asociados a trastornos psiquiátricos graves. Y para conducir necesitas estar concentrado y tener buenos reflejos, porque si se te cruza cualquiera en el camino no vas a reaccionar igual si vas fumado que si vas normal. No tiene nada que ver. Mi opinión es que no. O sea, yo le doy un dislike a esta pregunta porque al final la marihuana te afecta a los reflejos. Dislike. És completament un mite perquè quan fumes marihuana perds la capacitat de coordinació, capacitat de judici. A més, els estudis demostren que amb més concentració de THC en sang es perd la capacitat de conduir i de controlar el vehicle adequadament. Si se legalizara la marihuana, absolutamente creo que no. Creo que se seguiría consumiendo igual, solo que se fomentaría en plan más ayudas para salir de ello. Porque una vez los legalizas, estás dando más vía libre a, por ejemplo, los adolescentes de que consuman más. O sea que dislike. Les drogues legals que n'hi ha ara mateix, el tabac i l'alcohol, són dos drogues les més consumides que n'hi ha actualment. Per tant, una legalització d'una nova droga no implica necessàriament que hi hagi cap millora. Quan tu fas que siga senzill i normalitzes, el que sol passar és el contrari, no? N'hi ha un major consum, perquè n'hi ha més proximitat, més facilitat d'obtindre-la i també perquè, diguem, es blanquegen els riscos que existeixen al voltant d'aquesta droga. Pues no tengo ni puñetera idea de si la marihuana estimula o no la creatividad. Creo que sí, porque he visto que la marihuana te hace volver a tu yo infantil. Like. Según me han contado, te relaja y tal, però no lo sé. Això és un mite que sentim molt, però d'acord al coneixement científic que tenim, això és mentira. El que diu la ciència sobre la marihuana és que afecta les capacitats mentals. Aleshores, tot el que és el tema de la concentració, de l'atenció i de la memòria dificulta molt el que el cervell pugui funcionar bé a aquests nivells. Hi ha molt de mite entorn als artistes, als pintors, a la gent que és creativa, sobre si la marihuana fa que ells creen aquestes obres o les facilita, però jo diria que és tot el contrari. No només te dificulta la labor creativa, sinó que també la marihuana és una droga que afecta la motivació, provoca síndrome motivacional i pot ser que la persona acabi abandonant aficions creatives. He escuchado que hay países en los que la marihuana está homologado o se permite su uso terapéutico, pero te tienen que dar una receta. Y evidentemente no va a ser la misma marihuana la que te venda un camello que la que te vendan en un sitio con receta. No, porque te hace estar más activo, creo. Dislike. Entonces yo creo que hay marihuana que sí que es terapéutica. En cuanto a eso le daría un like. Existe una gran diferencia entre el uso de la marihuana a nivel terapéutico. Es un uso controlado, ya que sí que existen unos efectos relajantes de ella
y una enorme diferencia con el uso a nivel recreativo que hacemos de la marihuana. Lo importante es que cuando es un uso terapéutico, siempre es a nivel controlado. Hay que tener en cuenta que estos efectos relajantes podemos conseguirlos y lograrlos por métodos mucho más saludables que el consumo de marihuana. Proporcionar la informació necessària sobre el cannabis és essencial per a poder desmitificar les creences errònies que estan associades al seu consum i per a donar a la joventut ferramentes per a aconseguir que no tinguin la intenció de consumir o que decidissin no fer-ho encara que tinguin l'oportunitat o les pressionen. Recorda que el seu consum produeix alteracions en l'aprenentatge i la memòria i provoca el risc de desenvolupar esquizofrènia.